temas que me han ocupado durante décadas de mi vida. Te felicito por tu presentación. Fue muy optimista, ¿no? Planteaste cosas muy buenas. Lamentablemente algunas de esas cosas muy buenas ya son muy tarde. Si lo vemos en una visión más amplia, es lo que voy a tratar de mostrar. Porque a mi juicio uno de los problemas de mayor envergadura es la lentitud inconmensurable de los seres humanos de darse cuenta cuando lo están haciendo mal. Y realmente se dan cuenta cuando se haciendo mal cuando ya se cayeron al hoyo. Eso la historia lo ha demostrado 1000 veces. Estamos en este momento a niveles globales. A mí me gustó mucho lo tuyo porque fue más local y es muy bueno que eso así sea, porque estimula acción de gente concreta que está aquí. ¿Qué puedo hacer yo aquí por lo mío? Y eso es fundamental, en la medida que eso se pueda extender hacia lo global. Pero yo quiero darles una visión a ustedes que va mucho más allá de lo local. Es una visión de aquello de lo cual nosotros como local somos parte. Cuando se hace una pregunta como la que se ha hecho, ¿es compatible el desarrollo económico con el medio ambiente? Mi primera reacción es que esa es una pregunta que no debiera hacerse. Es una pregunta que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? En primer lugar, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de desarrollo económico? ¿Qué es eso? Pues algo que tiene que ver con la economía, tiene que ver con producir, con consumir. Ya, ok. ¿Y qué es la economía? Nadie se pregunta qué es la economía. Y la economía es uno de los inventos más disparatados que ha hecho la humanidad, particularmente en las formas como se la practica. Y permítanme en este sentido hacer una introducción que puede resultarles un poco sorprendente. En la Edad Media, la estructura social estaba determinada por la voluntad de Dios. Tú nacías poderoso y rico porque Dios quería que tú nacieras poderoso y rico. Y tú nacías mendigo porque Dios había decidido que a ti te correspondía ser mendigo, y punto. Y eso fue aceptado por siglos y nadie se opuso y nadie lo discutió porque Dios determinaba que la cosa tenía que ser así. Tanto es que durante todos esos siglos no hay revoluciones, no hay rebeliones, no hay protestas, no se levantan los campesinos. Los primeros levantamientos de campesinos ocurren en 1540 en Alemania después de la Reforma Luterana. Antes de eso nadie se le había ocurrido protestar, no voy a protestar contra Dios. ¿No es cierto? Bueno, entonces los privilegios eran claros. Pero de repente, ¿qué es lo que ocurre? A partir de la época de la Ilustración, ¿no? De repente aparecen unos personajes nuevos que son los burgueses, que son unos curiosos personajes que comienzan a hacerse ricos. Y entonces por primera vez la gente ve, este no era rico, pero se está haciendo rico. ¿Y qué pasó con Dios aquí? Bueno, llega un momento en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la potencia de la burguesía, y claro, y Dios pierde toda su potencia. Ya Dios no sirve para justificar lo que se justificó durante siglos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, y por ahí, por increíble que le parezca, surge esa llamada disciplina de economía, cuya función es sustituir a Dios para poder continuar con el status quo, para poder continuar con las inequidades y para continuar sistemáticamente favoreciendo a los más ricos y a los más poderosos. Suena muy brutal como lo digo, porque si ustedes estudian la historia del pensamiento económico, hay muchísimos economistas que tenían una visión verdaderamente humanista, generosa, compasiva, etc.
Pero en la medida que ustedes estudian desde los clásicos, desde Adam Smith para adelante, con todas las tendencias económicas que ha habido, siempre termina venciendo a aquella que favorece a los más ricos y a los más pobres. Y las otras, ¡pum!, se fuman, desaparecen, quedan debajo de la alfombra. Hay breves periodos en que la cosa aparece más bonita, y en este siglo, el periodo tal vez más bonito fue entre los 40 y los 60, en la época de la economía keynesiana, que es un hombre profundamente preocupado por la equidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy en materia de economía? Que es otra cosa, a mi juicio, muy difícil de comprender para alguien con sentido común. Lo que tenemos hoy consagrado como pensamiento económico es la economía neoclásica. Y la economía neoclásica es del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué pasó en la segunda mitad del siglo XIX? En la segunda mitad del siglo XIX, los economistas de aquel entonces, entre ellos Jevon, Walras y otros, por decirlo así, sintieron como un profundo complejo de inferioridad por no ser físico, porque era una época de la fascinación con la física newtoniana. Escucha, y yo no soy físico, soy poca cosa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y comenzó un proceso sistemático de fisicalizar la economía. Es decir, la economía tenía que parecerse lo más posible a la física, para mostrar que era una ciencia dura igual que la física, y en consecuencia una ciencia tan respetable como la física y tan digna de respeto, para poder influir en lo que quería influir. Bueno, ¿qué se hace? Dos cosas. Primero se ponen a reflexionar. Dicen, claro, Newton descubrió una ley universal a través de la cual se puede explicar gran parte del comportamiento del universo. Y esa ley universal es la gravitación. Y claro, y cualquier físico conoce la gravitación, puede medir la gravitación y trabajar con la gravitación, ¿no? Bueno, pero entonces tiene que haber también una ley universal que permita explicarme el comportamiento de los seres humanos. ¿Cuál será? Hasta que el señor James amanece una mañana, supongo, a la hora del desayuno, y dice, lo tengo. La utilidad. Todos los seres humanos se comportan en todas las circunstancias con el único propósito de aumentar su utilidad. Esa es la ley universal, igual que la gravitación newtoniana. Y eso se acepta como una verdad indiscutible. Y como es una verdad indiscutible, de ahí se empiezan a sacar todas las conclusiones, deducciones, postulados, axiomas, etcétera, etcétera. Y por supuesto que evidentemente es una conclusión, una ley universal que le cae muy bien a esa burguesía. Se sienten plenamente justificados en lo que están haciendo. Y entonces toda la economía comienza a orientarse en esa dirección. Y el segundo componente, para ser dura, es la supermatematización de la economía. La economía hay que convertirla en matemática pura. Y bueno, el resultado es que se llega a extremos, ¿no es cierto?, una matemática espectacular que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo real. Prueba de esto lo tienen ustedes ahora en estos últimos 2 años, desde octubre del 2008, ¿no es cierto?, que se produce un gigantesco colapso, tanto más grande que el de 1930. Pregunta, ¿cuántos economistas lo predijeron una semana antes? Una hecatombe mundial descomunal. Se le acaba de dar el premio, bueno, porque había 3. Un norteamericano, un australiano y un francés.
de los economistas que están en el mainstream y que creen